Good morning. Buenos días. Good to see everyone. Bueno verlos a todos de nuevo. We have an exciting Tenemos un tema muy today. interesante hoy, So I'll just jump right in. así que voy a empezar de una vez. La semana pasada estábamos hablando acerca de qué, ¿se acuerdan? You remember what ¿Se acuerdan cuál era nuestro tema? the covenant? Yes. El pacto. Yes, the growing covenant. Sí, el pacto creciente. Starting with Empezando con el matrimonio, Adán y Eva, going to Noah, yendo a Noé con la familia, Abraham, Isaac, Abraham, and Jacob. Isaac y Jacob, la tribu, Then Jacob was also y Israel. Jacob también era Israel, la nación, And then there was the y luego kingdom estaba el reino of David, de David, Judah, and Judá Israel, e over Israel, all the 12. sobre todas las 12 tribus, And then there's the new covenant. y luego está el nuevo pacto con Cristo. And at last we had Y al final the covenant of tenemos peace el pacto de la paz we're approaching. que muy prontamente va a ser entregado. So with all of this Así talk que con about toda esta charla acerca del pacto de Dios, today, I want to hoy quiero hablar about the covenant acerca and del pacto what leads to this. y a qué lleva There's este. a lot of talk Hay muchas right now in the world about conversaciones en el mundo en esta actualidad acerca de un pacto diferente, of 7 years un pacto de 7 años that would last until que 2030. duraría hasta el 2030, From now until desde 2030. ahora hasta el And a lot of people 2030. are looking at that Y time frame muchas personas están mirando este marco de this tiempo covenant with como este pacto. whom? Who is, ¿Con quién? what was that? A covenant with many. El Yes. pacto con Is that muchos. a covenant ¿Es un pacto of God with de many, or what Dios do con people say? muchos o qué dicen las It's a personas? covenant Es un pacto from the nations, and de it's las with the naciones Antichrist. y es con el anticristo. This is what is commonly understood. Esto es lo que muchas personas entienden. But I want to show Pero quiero mostrarles in a little bit more detail. I mentioned en it a un couple of poco weeks más ago, detalladamente, lo mencioné unas semanas atrás, the 7 years que los 7 of that años covenant de ese pacto have already passed. ya han pasado. It's finished. Es terminado. All 7 years. Todos los 7 años. Ahora estamos The time after that, en el tiempo después 7-year de estos covenant, 7 años del pacto, when we just have cuando solo the final harvest. tenemos la cosecha final. How can I say that? How ¿Cómo can puedo we say decir that? esto? ¿Cómo podemos decir esto? We have to have Tenemos que a sure word. tener una palabra And segura. that's what I want to explore with Y you eso es lo que today. yo quiero explorar con ustedes hoy. Because God doesn't leave Porque us, Dios no nos deja pensando, He doesn't cuestionando. leave us Él no nos deja guessing. adivinando. So we're going to look at Así que vamos a ver the passage that many el people pasaje que use muchas personas utilizan, to where they get this 7-year, de donde sacan el pacto de 7 años. and we're going to Y vamos a entenderlo in a way that you de una manera understood que before. tal vez no hayas entendido antes. Some of my audience here Algunos de mi audiencia lo han entendido, pero la mayoría que están mirando este video y otros aquí have surely not seen seguramente no han visto understanding este entendimiento of this well-known de este conocido, prophecy. esta profecía conocida. We're talking about Así que estamos 7-year hablando covenant. del pacto de 7 Where años. does this idea come from? ¿De dónde viene esta idea? It comes from a prophecy Viene de una in profecía Daniel chapter 9. en Daniel We'll 9, look at that. y vamos a ver esto en un momento, But I said that this has already passed. pero digo que esto ya ha pasado, así que quiero mostrarles In very brief terms, en términos breves
what that covenant is about. acerca de qué es este pacto. Look at that a little bit more as we go on. Vamos a ver esto a medida que avancemos. But in 2015 Pero en el 2015 is when es the cuando covenant was made. fue el pacto hecho. In September En septiembre of 2015, del Pope 2015, Francis el Papa stood Francisco before, you know where this estuvo is? delante de, ¿sabes dónde es This is the esto? United Nations Esta es las Naciones Unidas, General Assembly. la Asamblea A General, large hall there. en un gran This salón. is where the Pope Aquí es donde el Papa visited the United States visitó los Estados Unidos and he spoke before the y él United habló Nations. ante las Naciones Unidas. They represent Ellos representan esencialmente cada nación on earth. en la tierra. There's one nation that's Hay not una included in nación the que United no Nations. está incluida en las Nation is? Naciones Unidas. ¿Saben cuál nación es? It's the Vatican City. Es That's right. la ciudad del The Vaticano, city-state of the Vatican. el estado del So, Vaticano. the Pope Así que el Papa to address está, came in él fue 2015 to en el address 2015 a dirigirse a todas las otras He naciones. stood Él outside estaba of the fuera United Nations de las Naciones Unidas and addressed. y se dirigió a Now, of ellas. course, Así they que, por always have supuesto, different ellos speakers, and it's siempre easy tienen to say, diferentes "Oh, well, oradores invited o him." solo lo invitaron a él. It was a nice speech. He went Era un buen discurso, fue a su casa. ¿Qué pacto salió de eso? The powers of this world Los poderes de este mundo aren't dumb. no son tontos. They know that if they make Ellos things saben too obvious, que si hacen las cosas muy obvias, everybody will entonces todos know what they're van a doing saber behind lo the que scenes. están haciendo They do detrás de las things escenas. secretly, Ellas hacen las cosas secretamente, and yet open. pero a la vez abiertamente. Coming out Lo que of vemos que ha salido this meeting, de esta reunión, this was again in esto fue de September, it was nuevo actually en September septiembre, 25th. fue el 25 de septiembre de 2015. He gave his marching Él orders, dio so to speak, sus to órdenes the nations. a las naciones. After that, Y después de there esto, was a lot of progress había made mucho progreso hecho on Pope Francis's acerca pet theme. del tema favorito del Papa Francisco. ¿Sabe cuál es su tema favorito? He's written Él escribió una encíclica acerca de esto, Laudato Si. Now he is Ahora out with ha salido una exhortación apostólica, Laudate. Laudate Deum. This is about the climate Esto es acerca change, del cambio climático. and he is Y él a very strong proponent. es un of that. proponente He fuerte acerca de esto. was giving Y él direction estaba dando direcciones a las naciones on that line. acerca de este So what tema. we Y lo see que is in vemos es que en el 2016 there was a lot of progress, hubo mucho progreso hecho, incluyendo the signing of la firma the climate accord, the Paris de Climate un acuerdo climático en in París. December of 2015. En diciembre de 2015 ellos lo And elaboraron the COP, what was it, COP 21? en COP 21 And then in April, y luego en abril on another date, that otra was fecha marked on que fue God's marcada clock in en el Orion, reloj de Dios en Orión. Es cuando todas las naciones began to comenzaron a ratificar ratify that treaty. ese acuerdo. So God was Así pointing que to Dios this está apuntando a esto by more than one different marker on con varios marcadores en su the reloj. drafting of La elaboración the Paris Agreement was del also acuerdo de París también fue un marcador en su reloj. and by the end of the year, Y para el it final del was, año it was enforced. fue So impuesto. now, fast forward Así 7 que years, ahora, we have COP 7 28 años más adelante, tenemos al that just COP finished 28 que terminó unos días atrás, on December 12th. el 12 de diciembre.
And again, Y de nuevo, what was the big theme? ¿cuál era el tema About the principal? climate. Era acerca del clima. So this has definitely Así been que esto definitivamente ha sido el tema of these last de 7 years. estos as far últimos as 7 nations años. are concerned. En cuanto a las naciones han hecho, están impulsando esta agenda climática y Dios obviamente está señalando esto a very important thing. como una cosa importante. And this is Y the esto content of es el contenido covenant del pacto with the 7 years. de los 7 So años. that's just to Así show you que esto es nada más para mostrarles what really the covenant is about. It's not acerca de qué es en realidad el pacto. No está comenzando ahora, we're now at the sino end que ahora of that, estamos and en el we're final now de esto reaping y the estamos harvest. cosechando los frutos. The harvest Aquí está la cosecha this agenda, de esta and agenda then there's also y luego the está la harvest of cosecha people. del Now pueblo de everything Dios. is coming Ahora todo into está 2 groups in the world. formándose en 2 grupos en el mundo, está siendo Into polarizado 2 groups. en 2 And the grupos. truth is becoming Y la verdad more obvious, more está siendo evident. más obvia y evidente. Who is on? ¿Quién está en cuál bando? All right, but there is a prophecy in Hay una Daniel profecía en that talks Daniel que habla acerca about 7 de years. estos Let's look 7 at that. años. Vamos a ver esto. It comes from Daniel chapter 9, Viene de Daniel 9 and let's look at y miremos verse al versículo 26. 26. Daniel chapter 9 and Daniel verse 9, 26. versículo 26. First of all, Primero understand que the todo, context of entendamos el contexto de esta profecía. Daniel Daniel lived in a time vivió en un of the tiempo Babylonian captivity. del cautiverio babilónico cuando was Israel carried away fue into llevado Babylon. a Babilonia. And he was there. Y He él went as a estaba young allí, man. él fue como un hombre He joven, lived until he was an Y- old man vivió hasta que era un hombre de edad en Babilonia, as a captive. como un cautivo. But at the end of 70 Pero al years, final de 70 años, él entendió, because it's in another prophecy porque in está en Jeremiah, otra profecía en Jeremías, Israel que would be Israel coming out of Babylon saldría de Babilonia de nuevo at around that time. alrededor de So ese he was in tiempo. prayer, Así que él estaba orando, seeking the Lord for buscando al understanding. Señor por And entendimiento. God had given him Y Dios le a había vision, dado una visión. and this is not Y, the beginning of the y vision, esta but no it's es el part of principio de la visión, the pero es vision. parte de la Talk visión. about Vamos a some of the rest hablar of the vision, alguna parte de la or at least visión another también, part of the o vision otra parte de la a visión little bit later. un poco más adelante. But this is a part that Pero esta es una talks parte que habla about the time, acerca del tiempo and it says in y verse dice en el 26, versículo "And 26, after y 62 después de las 62 that's semanas, 62 weeks, 62 semanas, se Messiah quitará be la cut vida off." al Mesías. Messiah Mesías is a Hebrew word, es una palabra hebrea que significa anointed one. el ungido. Now, Jesus Ahora Jesús was anointed, fue ungido and therefore y por eso known as the él es Messiah. conocido como el Mesías. But he is the Pero él Messiah. es el Mesías. But there are also Pero hay también other otros ungidos. exactly Exactamente. Por ejemplo, David was anointed fue ungido. even before Y him, antes de él, Saúl, el primer rey, Samuel lo ungió. and that's why Y David por eso David never willing to nunca kill Saul, estaba dispuesto a matar a Saúl he feared that, porque él tenía temor this was God's anointed, que este era el ungido de Dios kill y no God's anointed. quería matar al ungido de Dios. Same word La misma palabra we say que nosotros Saul was decimos, anointed, Saúl fue ungido, Messiah. él era un Mesías, era un ungido. David
a Messiah. era un Mesías, un ungido. We think of it in terms Nosotros of pensamos de esto en términos del Salvador exclusivamente, pero no es un término exclusivo. nevertheless, Sin embargo, it does point to Jesus apunta a Jesús en este contexto y vas a ver very clearly. esto muy claramente. Messiah Mesías off. That means, se quitaría la vida, but not for mas no himself. por sí. So Jesus was killed. Jesús fue muerto, He gave his life pero Él dio su vida for the world. por el mundo. And the people of Y the el pueblo de un príncipe que ha de venir shall destroy destruirá la ciudad, the city, is Jerusalem, Jerusalén, and the sanctuary, y el santuario, and the end y su thereof fin será shall be con with the flood, inundación, y hasta el fin de la guerra durarán are determined. las devastaciones. So we have the Así que Messiah, tenemos al Mesías Jesús que siendo quitada la vida, pero no por sí, and then this prince comes y luego viene este and príncipe destroys the whole y city. destruye a toda la ciudad. Now this has Ahora, esto ha many hecho que muchas personas se pregunten a través de los because it siglos doesn't quite por qué no encaja On bien. one hand, you have Por una parte tenemos this pointing to Jesus. esto apuntando a Jesús The language is pretty y clear. el lenguaje es muy claro. Se le quitó la vida por otros. ¿Cuántos se les quita la vida por otros? That was Jesus. Ese era Jesús. Está apuntando a su crucifixión. The problem is, El problema es in the next verse, que en el próximo versículo, in verse en el verse versículo 27, and he shall y por otra semana confirmará el pacto con muchos. 1 week. So remember we had Acuérdese, 62 teníamos 62 semanas weeks, and that was actually y eso en realidad era después. I needed to read one Necesitaba leer un versículo antes, porque aquí dice verse. In verse 25, en el versículo 25, understand that from the sabe going pues forth y of the entiende que commandments desde to la restore salida de la and build orden para Jerusalem, restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. so this is giving the beginning Esto está of dando el this comienzo timeline. de esta línea de tiempo. From there until De allí Messiah the hasta el Prince, Mesías príncipe Jesús habrá 7 semanas 62. y 62 semanas. So altogether, Así que juntas 69 son weeks. 69 semanas. And then Y in entonces, verse 27, en el versículo 27 tenemos this last. esta última semana. So you have Así que tenemos 7 semanas, otras 62 semanas, haciendo un total de 69 semanas. one more week. Y luego una semana más, la semana número 70. And Y in the midst of the week, he shall a la mitad cause de the la semana sacrifice hará and cesar the el sacrificio y la ofrenda. And for the overspreading Después, of con la abominations, muchedumbre he de shall las make it abominaciones vendrá el desolador, consummation. hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Now, this is very convoluted Eso language. es un lenguaje muy complicado en inglés. No vamos a ver All of those details mucho a todos estos detalles. No tenemos tiempo para esto presentation, en esta presentación, but pero notice noten he says in the que él midst dice of the week. a la mitad de la semana. Previous verse, En el versículo previo dice, after después de las 62 semanas o 69 semanas, will be cut off. él se quitará la vida al Mesías. It makes it more specific. Y luego lo hace más específico y In dice, the midst of that a la 70th mitad de la semana 70 he will es cuando él cause the hará sacrifice cesar el and oblation to sacrificio cease. y la ofrenda. All right. When Cuando Jesus died, Jesús murió, he gave himself él se dio a sí mismo that sacrifice. como este All the sacrificio. sacrifices of Todos los Israel sacrificios de pointed Israel apuntaban a Jesús, to that one great a sacrifice. ese gran sacrificio. So when it says that he will Así que cause cuando the dice sacrifice que and hará que oblation to cesar el cease, sacrificio y la ofrenda,
It's because Es Jesus porque fulfilled Jesús cumplió all of those sacrifices. todos estos sacrificios. They all pointed forward to Todos him. lo apuntaban a Él. Therefore, when he Y por eso was cut cuando off, when Él he made his se le quitó la sacrifice, vida, midió su sacrificio, there was no more no reason había más to razón continue para continuar that, con esto, with those sacrifices. con estos sacrificios. Now, that's an Ahora, interesting point, esto es un punto interesante because porque the Jews continued. los judíos continuaron ofreciendo Did sacrificios. he really cause the Así sacrifices? que hizo Él en realidad cesar el sacrificio y la ofrenda. Well, let me ask the question. Voy a preguntarles la pregunta de esta manera. Who ¿Quién stopped sacrificing? dejó de sacrificar? The curtain, the La veil in the cortina temple o was el torn velo from del top to templo bottom. fue rasgado de arriba hacia abajo. Right. So God was indicating Dios then estaba that, indicando hey, this is que worthless. esto ya no tiene significado, no necesitan estos sacrificios. That's a good point. You Este es could un even buen look punto. into Ustedes pueden the most aún holy ver because adentro he del lugar opened the door. santísimo porque Él abrió la puerta. You could look Y directly tú there, pueden and ver normally directamente that would allí be y normalmente a fatal thing eso for sería algo anybody but the high fatal para priest cualquier in one persona, solo el particular sumo time of sacerdote year. en un tiempo particular en el año. So essentially, Así que the esencialmente sacrificial system el sistema de sacrificios de los judíos not functioning. no estaba funcionando más. Those who no longer Aquellos que ya no hacían sacrificios y ofrendas were eran ¿quiénes? the apostles. Los apóstoles. Ellos eran los discípulos de Jesús, los cristianos, como luego se les fue llamado. Ellos eran los que ellos eran remanente de Israel, que sostuvieron la fe. Los judíos, aunque eran más en número, los fariseos, los saduceos y los otros que no creían que Jesús era el Mesías, ellos continuaron los sacrificios y las ofrendas. Pero vamos a entender después que está apuntando a esta separación ahora y está identificando aquellos quienes pararon los sacrificios. Ellos son aquellos con cuales Él hace el pacto. Eso está hablando ahora del nuevo pacto con Cristo. Él confirma ese pacto en Cristo con muchos en esa semana. Y Él causa que los sacrificios cesen porque Él hizo el gran sacrificio. Y sus discípulos, aquellos que creyeron en Jesús, ya no hacían sacrificios. Así que vamos a ver esta línea de tiempo. Las 70 semanas de Daniel. ¿Te acuerdas que dije había 7 semanas al principio y luego 62 semanas? Y luego habla acerca de una última semana. Y en el medio de esa semana es cuando Jesús murió en la cruz. En el comienzo de esa semana fue el bautismo de Jesús. Es cuando Él comenzó su ministerio. Y eso es cuando la profecía dice 62 semanas hasta que el Mesías príncipe. Así que ahí fue cuando Jesús vino a la cena, fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Hizo su ministerio por 3 años y medio, hasta que en el medio de la semana, cuando Él fue crucificado y paró las ofrendas por aquellos que creían en Él. Ahora, al final de esa semana,
This is where it gets Aquí es donde troublesome to many. es problemático para muchos, We have porque this, when tenemos it describes the week, que cuando describe la semana, it's nice up to está bien hasta el medio de la semana, but then it talks pero luego about habla the acerca utter destruction de la destrucción, the city of la ciudad de Jerusalén. And we know when that happened. Y sabemos cuándo sucedió esto. Esto sucedió en el año 70 DC, Died. 40 años después de que Jesús murió. Can Así que, ¿cómo puede esto encajar? Tenemos 3 años y medio and not 40 years. y no 40 años. Clarify that. Vamos a clarificar esto en un momento, pero había un evento importante que pasó allí y eso fue el apedreamiento de Esteban. And I want to Y quiero read a little bit leer about un that, poco because that acerca de esto, story is in porque esta historia está en Hechos, capítulo 7. 7. Right at the end Al of the final chapter, del capítulo, this chapter, by the este way, capítulo is all about es acerca sermon. del último sermón de Esteban. The Jews, Los judíos lo llamaron he was, y él they were ready to kill him. estaban listos para matarlo, Chance pero le dieron una oportunidad speak and defend de himself. hablar y defenderse a sí mismo. And he started going Y él empezó the a ir story of a lo largo de la Israel, historia de Israel, beginning desde el comienzo looking at y mirando al pacto que Dios hizo Abraham, con Abraham, Isaac, con Isaac, Jacob and many details in y between. muchos detalles. And so it's in the Así setting que of está en el God's contexto covenant del with pacto his de people. Dios con su pueblo. And in the end, Y al final it seems he cut it short because parece they que apparently se le weren't hizo corto really porque wanting to no listen. querían escuchar And then they were ready to stone y him. estaban listos para And apedrearlo. I'll just jump to that part. Y voy a leer esta parte en el versículo 59 del capítulo 7. Y apedreaban a Esteban And he was mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, while they were stoning mientras lo estaban apedreando. him. And he kneeled Y down puesto de rodillas, and cried with a clamó a loud voice, gran voz, Lord, lay Señor, not no this les sin to their tomes en charge." cuenta este pecado. And when he had said Y habiendo dicho esto, durmió. this, that's the end of the chapter. Y es el fin del capítulo, That's not the end of the story. pero no es el fin de la historia. There were no chapter divisions originally. No habían divisiones de capítulos originalmente, así que siempre tenemos que asegurarnos de tener el contexto completo. Miren lo que pasa en el siguiente versículo. Acts chapter 8, Hechos 8, versículo 1. Y Saulo, later became Paul, que luego se convirtió en Pablo, pero aquí no se había convertido, consentía en su muerte. and at that En time, aquel día there was a hubo great una gran persecución against the church. contra la iglesia que estaba en Jerusalén. And what happened? ¿Y qué pasó? They were Y todos all fueron scattered esparcidos abroad por las tierras throughout the de regions of Judea Judea y and de Samaria. Samaria, Only the apostles salvo los apóstoles. Ellos solo se quedaron en Jerusalén. Así que este era el principio de un tiempo cuando los discípulos de Jesús scattered fueron esparcidos por las tierras. Ellos salieron other places a otros lugares outside afuera that region. de esa región. And indeed, Y en realidad, this is when esto es cuando the prophecy la profecía in Daniel chapter en Daniel 9 verse 9, 27, versículo 27, again, de nuevo, the prophecy la mentions profecía after- at the end of menciona the week, en el fin de la semana this interesting phrase, and esa for the frase interesante, overspreading of abomination. después con la muchedumbre y las abominaciones. They reached Ellos alcanzaban el límite, the limit llegaron al límite the abomination. de las abominaciones. And
for that, Por esto, for reaching that limit por alcanzar este límite of their iniquity, de su iniquidad, la copa de su iniquidad estaba llena, vendrá el desolador en un tiempo después, hasta que venga la consumación o la completación. Ahora, la profecía no especifica de qué, y eso lo hace misterioso, pero podemos entender esto en otro contexto, y vamos a ver esto en un corto tiempo, pero está definitivamente hablando de destrucción. Esta destrucción determinada, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay muchas cosas diferentes aquí y hemos escrito un artículo acerca de esto. Así que puedes buscar ese artículo para saber muchos de esos detalles. Se llama La triple llave del testimonio. Ese es el nombre del artículo donde todos estos detalles son mostrados. Así que no voy a tomar el tiempo ahora para explicar esos detalles, pero solo quiero mostrarles la imagen general. Así que miremos de nuevo a esta línea del tiempo, porque este periodo yo lo mostré en general, pero estos fueron 3 años y medio y 3 años y medio, pero la profecía es dada en términos de semanas, una semana. Así que la palabra hebrea de la profecía no dice semanas, pero 7. Y se entiende fácilmente como semanas de años. No es nada especial acerca de esto. El comienzo de esto dice desde la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Y ese orden fue dado en 457 AC. Fue en el comienzo de esa línea de tiempo y apuntó hacia estos eventos en la vida de Cristo y sus apóstoles. Así que esta es la profecía de las 70 semanas, y eso en realidad no es nada nuevo. Muchas personas también lo entienden. Hay una dificultad con esto, porque apunta a un año específico para la crucifixión. Apunta a 31 DC. Ahora, hay años populares que las personas creen que Jesús murió. En el año 30, 32 o 33. Esos son los años más comunes en los que las personas creen que Jesús pudo haber sido crucificado. 31 no es uno de esos años. Así que por eso no hay muchas personas que aceptan a ese 457 a.C. como el comienzo de esa orden. Y tienen su razón para pensar de esa manera. Es porque en el 31 DC sabemos que Jesús murió en la Pascua. La Pascua es en la primavera. Eso era normalmente en marzo o abril. En el 31 DC, si la Pascua era en marzo, no pudo haber sido en un viernes. Si la Pascua fuera en abril,
no pudo haber sido un viernes. Y la Biblia es clara. Por eso todavía celebramos, muchas personas celebran el Viernes Santo the Sabbath, y está el sábado resurrection y Sunday, el domingo de la resurrección porque Jesús murió en un viernes, day of en el sexto día de la semana. that doesn't work. Pero eso no encaja con en el 31 de C en marzo o en abril. Now, Así que most people muchas personas dicen, obviamente, por eso esta línea de tiempo no puede ser correcta. it must not start No with debe that empezar command that con was given esa in orden que fue 457 dada en el BC. 457 AC. And so they have other Así que times tienen otros where they tiempos fix the end of o it with ellos ponen el fin de esta 70 semana con Jerusalem was el destroyed. 70 DC cuando Jesús fue destruida, pero de nuevo no hay una orden al comienzo. Están todos esos problemas Are created que son creados because porque of not being able to fit these no se things pueden together encajar in estas timeline. cosas en la línea del tiempo. Now, Ahora, rather than en vez de this decir que esta línea de tiempo no es completa, podemos ver más precisamente and more carefully at y God's más calendar. cuidadosamente al calendario de Dios. Did in this Y ministry, eso lo que hicimos en este ministerio en el 2010. we learned about God's Aprendimos acerca del calendario de Dios a través de estudiar la crucifixión, el tiempo cuando Jesús murió. because we had Porque this nosotros problem teníamos este problema that in 31 que en el AD, 31 either scrap the whole DC timeline and we decimos no funciona esta línea de tiempo y no vamos a entender cómo aplicar estas 70 semanas, or o we accept that he died in aceptamos 31, que Él murió en el 31, pero tenemos que explicar why not Friday? por qué no un viernes. Some people go on Algunas personas the end and they say, well, van al Jesus didn't lado errado y die dicen, no, on Wednesday. Él no murió en un viernes, sino en un miércoles. What the Bible Eso no es teaches, lo que it's la pretty Biblia clear. enseña, es muy claro que Él murió en un viernes. There's a missing part Pero hay una parte que falta del calendario de Dios que aprendemos from this a discrepancy. través de esta discrepancia. Así que en la ciencia, They always, it's ellos kind of siempre saying, dicen, when tú sabes you're onto a good cuando discovery, vas a descubrir algo bueno, there's something that cuando hay algo que no isn't quite encaja, right. que no está bien. And so Así que that led to eso understanding. nos dirigió al entendimiento, It's an ancient understanding. un entendimiento that when antiguo, we, that for God's calendar, que para el calendario de Dios there's more than just hay más de looking at, ver in order to understand where para entender spring would cuándo begin, when the year comenzaría el primavera o el would begin. año. We have to also look Tenemos que at también ver when the harvest cuando la cosecha It está talks madura. about how Habla the acerca first de cómo month of the year el primer mes del would be the año month, sería el mes Abib. that's the Hebrew word Y eso es that means una palabra hebrea que significa madurez. the harvest Está hablando acerca de la cosecha estando lista. the crops are ready La to harvest. cosecha están listas para ser traída. Y por supuesto eso era importante para poder celebrar Feasts, las they had- it was the fiestas. feast Ellos, of era unleavened la bread. fiesta de pan They sin had to have levadura. Ellos tenían que tener cebada como parte the way de peace su offering, exactly. gavilla mecida, ofrenda de gavilla mecida. Así que por They eso had to be ready to tenían harvest. que estar listos They had to para even have cosechar. first fruits for that Tenían que already. tener primicias para ello en sus manos. So, Así if the que harvest were not si ready, la cosecha no estaba lista, then they would have to entonces ellos postpone tenían que until posponer the next month. hasta el próximo The mes, next hasta la And próxima that's luna. the case Y ese era el caso, in what happened in lo que AD pasó 31, en el 31 de C. No era marzo o abril, but there was a pero delay because había un retraso debido a que la cosecha no estaba in lista. May Y en mayo of AD 31, de 31 de C, Passover fell, la Pascua cayó en un viernes. and that is Y eso the
es la fecha de la crucifixión de Jesús. Fue 25 de mayo del 31 DC. Y esto está escrito en un artículo del 2010 llamado Luna llena en Getsemaní. Ustedes pueden leer acerca de esto, cómo todo está explicado allí en detalle. Así que luego tenemos esta línea de tiempo, pero esto es solo parte de la línea de tiempo. Es todavía una parte de una línea de tiempo mucho más grande. Si ves el comienzo de la profecía, donde esto está incluido, en la profecía un poco más temprano, eso es Daniel 8, mirando al capítulo anterior. Daniel está en visión y dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a qué hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El lenguaje es un poco complicado. Él está hablando acerca de este tiempo cuando el santuario sería contaminado. Y el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, ya no estaba en servicio el templo, y luego en el 70 DC fue destruido completamente. Así que esta pregunta es relacionada a esto. Está diciendo hasta cuándo esta visión que está hablando acerca de la desolación del santuario. Y él le responde a la pregunta con una línea de tiempo. Y dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Lo que eso significa, 70 semanas, son solo parte de la línea de tiempo de 2300 tardes y mañanas. Así que se ve así. 2300 días en azul vienen hasta allí y ahí están las 70 semanas que apuntan a este periodo en 34 DC cuando Esteban fue apedreado. El final de esos 2300 días llega a 1844. Ahora que aquí es donde se hace muy interesante, pienso yo. Porque en 1844, esto es cuando el juicio comenzó, la purificación del santuario. Ahora, en ese tiempo de 1844, esta profecía creó mucha atención en los Estados Unidos, especialmente. Creció alrededor del mundo porque las personas reconocieron esta línea de tiempo. Ellos reconocieron, la purificación del santuario debe venir en 1844. Así que había un movimiento muy grande de personas que despertaron a esta realidad y estaban ordenando sus vidas con Dios, y ellos esperaban que viniera Él en ese tiempo como un cumplimiento de la purificación del santuario. Pero ellos sufrieron de un problema que es muy común y nosotros hemos sufrido este problema también, y ese es que algunas veces pensamos que las cosas pasan inmediatamente, así como la purificación del santuario es un evento de un día.
¿cómo limpiarías aquí el santuario en un día? But God Pero Dios most often works muchas veces obra en términos de procesos. Así que 1844 no era el fin, sino el comienzo de un proceso de purificación del santuario. right? And Y it was just at that era en ese tiempo en general the Orion clock cuando el reloj de Orión came into view. vino a la vista. In Fue en 1846, 2 años después, that was que first marked on fue the clock. marcado el primero en el reloj. Y en 1846, en ese año, God had given fue cuando his Dios people dio a su pueblo the understanding el entendimiento of the sanctuary del santuario de nuevo and also of y también of his law. de su ley, But in the context pero en el of the contexto sanctuary del message, santuario, del mensaje del santuario. in Y Orion, aquí en Orión we see vemos a representation una representación of his sanctuary. de su santuario. So this is describing now Así the que eso está process describiendo el of proceso the cleansing. de la purificación. It's at least at the Es por lo menos Daniel's prophecy, la profecía de Daniel apunta Orion, a Orión as the beginning of that. como el comienzo de ese tiempo de purificación. And we understand Y nosotros entendemos a Orión as one como of the two uno de los witnesses dos in heaven, testigos en el cielo, because the other witness porque el otro also testigo también connected está to the conectado same con la misma profecía. And this is where it gets very Y interesting. aquí es donde se hace muy interesante, porque Remember, I said acuérdense que yo dije the prophecy que la just profecía solo dice says, it's about the 70 es weeks. acerca de las 70 semanas, Really, in the Hebrew, pero it's en el 70 hebreo sevens. es 77. And this timeline Y esta línea de tiempo shows the muestra 77s of years. los 77 de años. But the prophecy is open. Pero la profecía está It can also abierta. be Puede también ser 77s 77 de días. literal Puede ser literal, days of días literales de una in which semana. case, En el caso it's que really just es 70 en realidad literal son weeks 70 semanas literales that come to pass. que son And cumplidas. this actually Y esto will help us to nos va a understand ayudar a entender these discrepancies estas that we saw discrepancias before. que vimos antes, Like como here, where we aquí, didn't see the donde destruction no of vimos la destrucción de Jerusalén cuando la debimos haber esperado. Instead, we saw En something vez relevant vimos to algo the covenant, relevante al pacto, but not the destruction pero no la that was destrucción actually que prophesied fue profetizada in Daniel. en Daniel. So what that means Lo que esto is that significa this es que is not the whole picture. este no es toda la imagen, It's only half of the es solo la mitad de la imagen. This is the part Esta es that la is parte in weeks of years. que está en semanas de años, Another part pero hay otra parte that is in literal que está en semanas literales. And this is where it gets very Y aquí es donde se hace muy We interesante. have Tenemos the same periods, los 7 mismos weeks, periodos, 7 semanas, 62 and then semanas, this divided y esta división, week with 3.5. semana dividida con But this 3 time y it's medio, in 3 days, medios, literal pero esta days vez es en of días literales, experience. como lo experimentamos ahora. Now, Ahora it began the comenzó prophecy la profecía the decree con el decreto de restaurar y edificar Jerusalem. a Jerusalén. And this points to En a esto specific apunta event a un evento específico en la historia moderna that que is exactly about es that, exactamente about acerca de eso, restoring es and acerca de rebuilding. restaurar y reedificar.
Y tenemos que preguntarnos, ¿eso es acerca de la restauración y la reconstrucción de Jerusalén? ¿O cuál es el lenguaje simbólico que está diciendo? Yo quiero mostrarles 2 versículos aquí y vamos a compararlos y ver cómo Jesús en la Biblia se están refiriendo a las cosas aquí. Esto es Mateo capítulo 23, versículo 35. Y Jesús está lamentando sobre Jerusalén. Él dice, para que venga sobre vosotros, Jerusalén, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Él está hablando acerca de cómo ellos han rechazado los profetas que fueron enviados a ellos, y al final ellos van a tener la sangre o la culpabilidad de todos los mártires y los justos. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así que la sangre de estos mártires está sobre Jerusalén. Y para que tú no tomes mi palabra por eso, nada más aquí está hablando acerca de, dice, ay de vosotros, escribes fariseos. Esto está dirigido específicamente a los escribas y fariseos que eran los líderes en Jerusalén. Así que dais testimonio ustedes, escribas y fariseos, contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Él pone el énfasis en matar a los profetas, en los mártires. Ahora, miremos a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a ver el versículos 5 y 6. Porque aquí él está viendo una visión y él ve a una mujer en una bestia. Y en el versículo 5 del Apocalipsis 17, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Él está hablando acerca de Babilonia. Pero noten lo que él dice acerca de esta mujer que está llamada Babilonia. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Así que, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que, por una parte, Jesús dice a los líderes en Jerusalén que sobre ellos estaría la sangre de los mártires. Mientras que aquí en Apocalipsis, él dice, la profecía dice que esta mujer estaba ebria y esta mujer, siendo la líder de Babilonia, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Las mismas palabras usadas para describir a Jerusalén por una parte y Babilonia por otra. Eso es lo que vemos en nuestra línea de tiempo. Vemos la Jerusalén, la línea de tiempo de Jerusalén que vimos antes, que llevó a la crucifixión de Cristo, y ahora estamos viendo a Babilonia. Todavía simbólico, no una ciudad de Babilonia literal, pero Babilonia en Apocalipsis está apuntando a este sistema de la bestia. Y el líder de ese sistema de la bestia es ¿cuál nación? Los Estados Unidos. El 6 de noviembre de 2021,
el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje. Y yo voy a poner este mensaje aquí. Es corto. La Cámara de Representantes aprobó una ley de inversión de infraestructuras y empleo. Es una forma elegante de decir un proyecto de ley bipartidista de infraestructuras. Una inversión única de una nación que va a crear millones de puestos de trabajo. La modernización de nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestra banda ancha, toda una serie de cosas. Para convertir la crisis climática en una oportunidad. Y nos pone en el camino para ganar la competición económica del siglo XXI a la que nos enfrentamos con China y otros grandes países y el resto del mundo. El vicepresidente Harris y yo esperamos celebrar pronto una ceremonia formal de firma de la infraestructura bipartidista, pero estamos deseando tener las palas en el suelo para empezar a reconstruir América. Noten estas últimas palabras. Para empezar a reconstruir América. Otra frase clave que él mencionó. Primero que todo, esto es cuando él estaba decretando anunciando un proyecto de ley bipartidista de infraestructuras. Y él explica lo que es. Es una forma elegante de decir un proyecto de ley bipartidista. Esto era inversión de $1 billón. Crear millones de puestos de trabajo, la modernización de nuestra infraestructura. Es acerca de calles y puentes, todas esas cosas que son necesitadas cuando tú reconstruyes una ciudad. Así como cuando las personas fueron a Jerusalén para reconstruir a Jerusalén, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Tienes un gran desastre y tienes que quitar los escombros para poder tener acceso y se hacen las carreteras. Lo mismo es lo que el presidente Biden estaba decretando el 6 de noviembre del 2021. Él anunció este gran $1.2 billones proyecto de ley de infraestructura por el líder de la Babilonia espiritual, por así decirlo. Y él aún lo conectó con la crisis climática. Vamos a ver esto de nuevo. Tenemos las palabras de aquí, así que necesito el audio. Para convertir la crisis climática en una oportunidad. Así que él está hablando acerca de infraestructura, reconstruir América, y lo conecta también con las carreteras, los puentes, y convertir la crisis climática en una oportunidad. Así que siguiendo la agenda del Papa, todavía en el 2021. Ese fue el decreto al comienzo de 70 semanas literales. El decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Es decir, Babilonia, el líder del cual es Estados Unidos. Ahora, la línea de tiempo está dividida entre 7 semanas y 62 semanas. Así que pasó después de 7 semanas. Bueno, Jerusalén, Babilonia, entienda el sistema de la bestia, sería edificado después de ese periodo. Así que tenemos que entender, esto es lenguaje simbólico. No quiere decir que todo lo que fue anunciado en el proyecto de ley de infraestructura ya pasó después de 7 semanas literales. Pero ¿qué pasó? Esto fue el día de Navidad del 25 de diciembre. Algo muy interesante pasó en ese día que de pronto no conectarías inmediatamente con la profecía.
but it is pero quite prophetic. es muy profético. On that day, En ese día, el 25 de 2021, diciembre de 2021, James Webb el telescopio Space Telescope de espacio James Webb into space. fue lanzado al Now, espacio. what does this have to do with ¿Qué prophecy? tiene que ver esto con la profecía? Well, this is the Este most es advanced el- technology la tecnología más avanzada the world has to que offer. el mundo The tiene que most ofrecer, technologically advanced telescope el telescopio más tecnológicamente avanzado been produced que ha by sido hecho This por el hombre. represents man's- Esto the representa pinnacle of la man's cima ability. de la habilidad de los hombres. And what is it doing? ¿Y What is qué the está function haciendo? of this ¿Cuál es la telescope? función de este telescopio? What does it look like? ¿A qué se parece? It's looking out Está mirando into the universe. al It's a universo. big Es golden un eye, ojo de oro grande and it looks y ve, has such tiene ability to look tal habilidad para far, ver far muy away, lejos, billions of miles de light years millones de away, años further luz, than any other más allá de telescope cualquier can telescopio see. puede They ver. speak of this as Ellos hablan looking to de the esto como beginnings of the mirando a los universe. comienzos del universo, When the universe cuando el universo just began. comenzó. So this Así que represents esto representa the el mayor logro of de Babilonia. its their Es all-seeing eye, su ojo que todo lo ve, of aún viendo el principio del tiempo. and it's made its Y goal está hecho de oro, thing, por una cosa, por una parte, reminds us que nos recuerda literal Babylon. Babilonia literal, cuando Nabucodonosor hizo una imagen de oro He made it after the y dream la where that hizo head basado en el was sueño of donde gold. la cabeza era de oro. Y aquí tenemos Gold-plated mirrors. espejos chapados en oro. And how many mirrors ¿Y are there? cuántos espejos hay? There are, you can count them, Puedes contarlos. Hay 18 mirrors. espejos Just like we hexagonales. talked about last Así week, como we saw hablamos la 18. semana pasada, vimos 18 es 6 más 6 más 6. These are all hexagonal. Esos todos son hexagonales, 6 lados. This is Esto connected está conectado with the Babylonian con system. el sistema babilónico. Represents, again, Representa de nuevo pinnacle of la cima Babylonian accomplishment. de los logros de Babilonia. Of the tower Es la punta of de la Babel. torre de Babel. 1,000,000 miles into space. Millón de millas en el espacio. No puedes ir más alto que eso. That's the top of Esa es la cima de la torre. This was launched Y eso fue lanzado December 25th. el 25 de diciembre de 2021. All right. Now, let me try Ahora, to go quickly through this. Vamos a ir rápidamente a través de esto, This last week porque esta última semana is in March está en marzo 2023. del 2023. Very specific dates. Fechas específicas, el 5, el 8 y el 12. So let me show you. Así que déjenme mostrarles a qué apunta esto. Hemos visto esto antes. Apunta al segundo testigo, al reloj de Holojon, porque el cometa K2 atraviesa And exactly exactamente en esos días, marzo 5, marzo 8, leaves y deja the clock el on reloj March 12th. el marzo 12. It points. I'm sorry. That's the culminating point. Yes. Ese es el After punto the 7th week, culminativo. Después de la again, 70 it's not semana, immediate destruction. no es una instrucción inmediata, pero ese es exactamente el día cuando la señal del Hijo del Hombre comenzó. 70th week, La 70 semana, the sign of the Son of Man la señal del Hijo del Hombre apunta destruction a esa destrucción Babylon. de Babilonia.
That's the conclusion Esa es la conclusión of Daniel's prophecy. de la profecía de Daniel. The first half, La primera mitad apuntaba a Cristo, the second half la segunda mitad to apunta the memorial al memorial crucifixion. de We su talked about that crucifixión. before. Hemos hablado de eso And antes. it concludes Y concluye this process con of the este downfall proceso of de la caída de That's the Babilonia. process Y es el proceso que vemos the sign of the en Son la of Man señal del Hijo del Hombre. begins Comienza right here aquí when Comet K2 cuando el cometa K2 salió on March 12th, el 2023. 12 de marzo del 2023. When it came out, Cuando salió, this began the process esto comenzó el proceso of the fall of de la Babylon. caída de Babilonia. This is now after Esto the es 7 ahora years of the después de los 7 años del pacto. covenant, and therefore Y por eso it's over. es terminado. Y ahora It's the fall of Babylon. es la caída de Babilonia. The separation. It's also La the harvest. separación también es la cosecha del pueblo de Dios. And so that's the culminating Así thing. que es el Daniel's prophecy punto culminativo. La profecía de Daniel de años, de semanas, apuntaban a Orión and y the day timeline la pointed to línea de tiempo de días apuntan al horologium, the two witnesses los dos in testigos heaven. en el cielo. All right. Mhm. Yes, Sí. that's very accurate. Eso es muy preciso. En el comienzo, yo dije, en el reloj de Orión, It was on September 25th fue en el when the Pope 25 stood de septiembre cuando el Papa fue a las Naciones Unidas e hizo comenzó el pacto de 7 años. Y ahora vemos counterpart to that, la contraparte de esto cuando the seventh trumpet is la actually séptima sounding, trompeta está sonando and here we're back. y aquí Orion. estamos de vuelta en Orión. As the comet Y a medida que el cometa comes through here, atraviesa este these are the área, legs estas son las piernas of Orion, de Orión and it symbolizes y simboliza that time ese when Michael tiempo stands up. cuando Miguel se And levanta. there's a great time of Y hay trouble. un gran tiempo de This is angustia. the culmination Esta es la culminación de la caída de Babilonia, which we will see que vamos a ver primariamente, principalmente en este tiempo. Así que con esto, I hope I was espero able to present that que so that you pude haber presentado esto grasp the para que puedas entender el significado this. There's de one esto. thing that I Hay have to una include, cosa que quiero que necesito and that incluir, is because y esto we es only looked at porque solo miramos the 70 weeks. las 70 I semanas, said this was pero part ¿se of acuerdan que esto era a parte larger prophecy. de una profecía más larga? Part of Es parte 2,300. de 2300 días. Here is Aquí now the está ahora el reflejo of the 2,300 de los days 2300 before. días que vimos antes. It extends Se extiende in the back direction. hacia la parte de atrás. Notice the original Noten el original, years, los años. the 70 weeks Las began 70 at the same semanas time as comenzaron the al mismo tiempo que los 2300 días until y continuaron hasta witness of Orion. el testigo de Orión, el juicio de los muertos cuando comenzó. Now, Ahora we see it in the opposite vemos direction. en la dirección The opuesta. 70 weeks are at the Las end. 70 semanas están al final. Perfectly symmetrical. Es simétrico. The 70 weeks Las are at the 70 end, semanas están al final y los 2300 días are at the beginning. están en el comienzo. This is Y esto es corresponding to the correspondiendo cleansing of a la the purificación sanctuary. del santuario. That process, Y ese proceso es the cuando White Cloud Farm el was
sitio Granja en Nube Blanca fue abierto. Nuestro primer artículo, God is not just love. Dios no es solo amor. The first article, Ese fue el primer artículo que escribimos para el sitio. opened it Lo abrimos el 22 de noviembre de 2016 in all languages. en todos los idiomas. We opened our website. Abrimos nuestro sitio y eso fue el comienzo That 2300 de esos 2310, pointing to apuntando the place, the website, al lugar, al sitio, the ministry al ministerio would que reveal revelaría the cleansing of la purificación sanctuary. del verdadero Remember that santuario. sanctuary, ¿Recuerdan ese santuario? the people of God. El pueblo de Dios. Remember the first time Acuérdense la primera vez, the people of Israel el pueblo de Israel, at the time of the en el crucifixion, tiempo de la the crucifixión, people that rejected las personas que rechazaron a su Salvador were no longer ya no counted. eran contadas. They were the Ellos olive tree eran el olivo that was que fue as Paul. arrancado, como habla Pablo. But now we Pero have ahora the tenemos flip side of that. el otro lado de eso, cuando los cristianos son los que están injertados That olive tree. en ese olivo. So we are Así the que nosotros somos Israel, like we el talked about Israel before. del cual hablamos antes. We are the Israel Nosotros somos el Israel in the sign of the Son of Man. en la señal del Hijo del Hombre And even showing y aún the city mostrando la ciudad and the cornerstone of the y city. la piedra angular de la Stone that was ciudad, rejected. la piedra que fue rechazada, el mensaje del tiempo. And that message Y ese mensaje is exactly es exactamente what we shared. lo que compartimos en el comienzo, cuando abrimos el God sitio. is not just love. Dios no es solo amor, In the article, y en ese artículo God explicamos que Dios es tiempo. He is. Él es el tiempo. And Y was published eso fue publicado at the beginning of that. en el comienzo de esa línea de tiempo. The cornerstone Vemos la piedra angular of God's people, del pueblo de Dios, of the living temple. del templo vivo. So now I can Así que ahora finish with that. puedo terminar con esto. Gracias. And let's have a word. Y vamos a tener una palabra de oración. Dear Heavenly Father, Querido Padre en el we cielo, covered a lot today. explicamos bastante hoy. Your prophecies Tus profecías are son profound, profundas, full of detail, llenas de detalles, and it's exciting to see y es how emocionante these ver things, cómo estas cosas, ancient prophecies, las profecías how antiguas, they fulfill cómo se in cumplen our time, en even nuestro today, tiempo aún ahora, in a way that is de una manera amazing que and es that only you could maravillosa y que solo tú puedes planear, bring solo tú puedes traer armonía into these en things estas cosas in such a marvelous way, de manera maravillosa, taking the one tomando prophecy una and profecía applying it y aplicándola en diferentes maneras, en diferentes so tiempos, that when put para que together, cuando están juntas, the whole thing todo esto makes the prophecy complete. haga que la profecía sea completa And your words do not fall y to tus the ground palabras no caen al suelo in any way. de ninguna manera. Though it seems like Aunque parezca there are que hay failures, fracasos a lo largo del camino, you bring everything tú traes todo en un punto culminante bring harmony. y traes armonía, And in the end, y al final you conquer tú Babylon conquistas a and Babilonia redeem your people. y redimes a tu That's pueblo. what this is pointing to. Y esto es lo que está apuntando. Points Apunta to the sign of the Son of a Man la señal del Hijo del Hombre that concludes que concluye with your deliverance. con tu liberación. And we thank you for that.
Te damos gracias por esto. Thank you for your Te damos love, gracias por tu amor, patience, tu paciencia and for putting these y por remarkable things in poner your estas word. cosas impresionantes en tu We palabra. praise you and Te thank you. alabamos y te damos gracias We look forward to that y time when we can esperamos see you ese face to tiempo face. cuando te podamos ver in cara a person. cara, en persona. We pray this in the name of Oramos Jesus eso en Christ, el nombre de Jesucristo, the Messiah, el Mesías, whom we see. a quien vemos representado en la señal del Hijo del Hombre. Amen. Amén. Thank you. Gracias.